Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo, como cada lunes, dispuestos a hablar, a charlar de la palabra de Dios. Vamos a dialogar y bueno, quiero aprovechar para darte gracias por este tiempo que tú me estás regalando para que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Así que de antemano te doy gracias y te invito a que le des un like, un share y te suscribas ahí en la campanita de YouTube. Igualmente si lo estás viendo a través de Facebook. Mira, cada vez que yo me siento aquí o me paro aquí al frente de una cámara, lo hago con una gran responsabilidad. Con la responsabilidad de, número uno, de hablar solamente de la palabra de Dios y número dos, de no jugar con tu tiempo. Así que gracias por tu tiempo, por tu dedicación. Bueno, esta palabra la he llamado la vid verdadera. Y quiero que vayamos a la palabra en Juan capítulos 15, del versículo 1 al 7. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Wow. Mira que me gusta que todos estos versículos son tremendos, pero hay algo muy clave. Dice, si permanecéis en mí y separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el significado o la definición de lo que es la palabra vid? Mire, es productora o proveedora de frutos agradables para Dios. En el Antiguo Testamento, la vid representa al pueblo de Israel, que es amado y protegido del Señor. Miren, en los Salmos 80, en el capítulo 8 al 10, dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar, sus raíces y llenó la tierra. Pero que por su orgullo, por su testadurez, por la idolatría, por la desobediencia continua de este pueblo, se convirtió en una vid salvaje, de esas que solamente producen uvas amargas. De eso lo puedes leer si quieres un poquito más en el capítulo 5 de Isaías. Serían los primeros 5 capítulos de Isaías porque es largo, entonces me tendría que salir mucho de la palabra y pues por tiempo no podremos hacerlo. Ahora, quiero que veamos qué nos enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento Jesús dice, Él es la vid verdadera. Ahora, Él cumplió su misión a la perfección. Sostener a los creyentes que producen muy buen fruto. Ahora, pero para producir nosotros ese buen fruto es necesario que nosotros permanezcamos en Él, que permanezcamos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver en la parte natural, en la horticultura, la vid es una planta trepadora, es como de tronco retorcido, así como con renuevos y como con ramas, ¿verdad? Tiernas y largas, que también al mismo tiempo son flexibles, son nudosas, que brotan de la planta y echan unas florecitas verdes en racimos, que mejor dicho, en pocas palabras, estamos hablando de la uva, ¿ok? Así le quería darles como una información de la planta. Ahora, este es el fruto de la vid. Ahora, la vid, pues, es como decíamos la uva y es de origen, de esta planta el origen, unos se pelean, dicen que de Asia, otros dicen que es de Europa, entonces no se sabe exactamente el origen, pero se cultiva en todas las zonas templadas y es un producto que tiene muchos años de existencia. Entonces, miren, vemos cómo Jesús dice que el labrador de la viña es mi Padre y que, bueno, cuando Él habla de mi Padre, ¿de quién se refiere? Bueno, nuestro Dios, tu Dios. Él es nuestro Padre, Él es el dueño de la viña, Él es el labrador. Y mire, Él se encarga de limpiar su viña, quita las ramas secas que quizás ya no producen y las poda. Él poda esas ramas ¿para qué? Para que nosotros, para que esos pámpanos se llenen de vigor. Así que vamos a entrar a un poquito más acerca de sobre esta vid. Vamos a
a escudriñar un poquito sobre la palabra. Mire, Jesús es la vid verdadera y Él es la vid porque cumplió con lo que Dios tenía para Israel. ¿Cómo así dirás tú? Bueno, mira, Israel fue el pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Pero Él cambió su forma. Sabemos que Israel se alejó de la palabra de Dios. Sabemos que Israel dejó, aunque es el pueblo elegido de Dios, el pueblo amado de Dios, cometió muchos errores. Ahora Jesucristo vino a hacer otras cosas, vino a tomar otro cambio. Mire, nuestra relación con Jesús es lo que nos conecta a esa vid verdadera, o sea, a Dios. Ahora, Dios había hecho todo lo posible para que Israel produjera fruto, pero no dio ese fruto. Entonces quitó su muro y lo desprotegió y luego fue pisoteado por naciones extranjeras y fue arrasado. Entonces ya Israel no era la vid de Dios, había perdido ese privilegio. Todos sabemos mucho la historia. Si vamos a Primera y Segunda de Reyes, nos vamos a dar cuenta de todos esos reyes que gobernaron Israel y cómo muchos se alejaron de Dios. Ahora, hay una nueva vid. La bendición ya no llega a través de una relación de pacto con Israel. El fruto de la bendición viene a través de la conexión con Jesucristo. Así es, Jesús es la verdadera vid. Ahora, nótese en la escritura, la palabra verdadero se usa a menudo para describir lo que es eterno, lo que es celestial y divino. Israel, pues Israel sabemos que por todos sus pecados fue un pueblo imperfecto, pero Cristo, Él es perfecto. Entonces, vamos a ver ahora cómo se eliminan las ramas, porque vamos a hablar de podar, vamos a hablar de podada y vamos a hablar de las ramas que son infructuosas. Entonces vamos a meternos en las ramas infructuosas. Esas ramas infructuosas de las cuales nosotros estamos hablando son esas ramas que no producen. Y las ramas fructuales y las no fructíferas crecen rápidamente y deben cortarse con cuidado. Si se va a ver una gran cantidad de frutas, se debe quitar las ramas infructuosas, así como las que brotan, aquellas que crecen en las ramas fructíferas. O sea, nace la mala y nace la buena, ¿verdad? Pero Jesús dijo que sus seguidores eran como ramas maduras que daban fruto, pero que necesitaban ser podadas. Mire, yo en la entrada de mi casa tengo un arbolito, unos arbustos, y bueno, los voy podando, los voy cortando, y de vez en cuando, sobre todo cuando llueve, sale mucho unas ramas más largas, ¿verdad? Y esa a veces sale como maleza, entonces me toca arrancar esas para poderlas dejar bien cuadraditas, bien formaditas. Esas son las ramas que hay que quitar. Bueno, esas son esas ramas infructuosas que no permiten o ahogan las ramas buenas que deben de salir, el fruto bueno que debe salir. Igual pasa con cualquier producto que uno cultiva, hay que limpiarlo, hay que quitar todo eso para que todo eso no, permita que el fruto bueno salga y produzca. Todo creyente lleva algo de fruta. Ahora, es posible que tengamos de pronto que buscarlo mucho. Ahora, incluso puede ser hasta una uva pequeña. Pero si nosotros buscamos lo suficiente, créame que vamos a encontrar algo dentro de nosotros. Mire, sabemos que las obras no nos salvan. Pues la verdad nosotros somos salvos por gracia. Y quiero meterme un poquito así el ladito y ahorita les voy a explicar por qué estoy hablando de eso. Las obras nos dan, dice la palabra pero las obras dan fe de quiénes somos nosotros, ¿verdad? Jesús dijo que un creyente genuino puede ser probado por su fruto. Y eso lo puedes encontrar en la palabra. Si tú vas a Mateo, en el capítulo 7, del versículo 16 al 17, dice, los conocerás por sus frutos. Un árbol de espino no produce uvas, ¿verdad? Ahora, si el árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Sin embargo, si el árbol es malo, los frutos que dará van a ser malos. Entonces, no es por las obras, tampoco es por el conocimiento, pues sabemos que este envanece, ¿verdad? La sabiduría envanece si no tenemos un buen conocimiento. Y bueno, por supuesto nosotros necesitamos de la fe como fruto primordial. Esto nos lo dice Santiago también. Si vamos a la palabra, en el capítulo 2 del versículo 18, la palabra dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras, como vemos, entonces es muerta. Ahora, la forma
como nosotros vivimos, revela lo que nosotros creemos. Y bueno, y si la fe que nosotros decimos tener es una fe viva, ¿verdad? Es una fe ardiente. Entonces, por ende, como estamos viendo aquí, las obras no son la causa de la salvación. Ahora, estas son la evidencia de ir en camino a la salvación. Esa evidencia de quiénes somos en Cristo Jesús, de ver cómo nosotros buscamos la presencia de Dios. ¿Qué hay en nosotros? Acuérdense que hemos hablado mucho de nuestro testimonio, ¿verdad? El testimonio de nosotros da mucho a conocer de quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir ahora a podar las ramas fructuosas, porque también hay que podar las ramas fructuosas. Bueno, ya quitamos las ramas malas, ¿verdad? Las que no permiten que el fruto salga. Ahora vamos a ir a esas ramas infructuosas que necesitamos podar. O las que son fructuosas, pero hay que cortarlas poquito, poquito, para que vayan tomando esa figura que queremos. Así como yo, ese mismo arbolito del que les hablaba, que tengo en mi casa, bueno, ya le quité las matas malas que salen, las ramas malas. Ahora lo voy a podar, le voy a dar, si lo quiero redondito, pues yo lo voy cortando para que quede redondito. Si lo quiero cuadradito, pues lo voy podando para que quede cuadradito. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre esas ramas, ¿verdad? Miren, aunque las ramas infructuosas se quitan de la vid y se queman, el Padre cuida con ternura las ramas fructuales. Miren, en el versículo 2 de esto que estábamos hablando nosotros ahorita de Juan, Jesús les dijo a sus discípulos que cada rama que dé fruto es podada para que siga fructificando. Ahora, el viñador poda las ramas para que den mucho, pero mucho fruto. La palabra griega para podar o para limpiar es katairo. Y en la agricultura se refería cuando limpiaban las hojas de las plantas, del maíz, cuando limpiaban el suelo antes de plantar un cultivo. Ahora, esto es en lo natural, en lo físico, en lo palpable. Pero como Dios es espíritu, tenemos que hablar de nuestra vida espiritual. Entonces vamos a hablar de nuestra vida espiritual. Mire, la poda también es necesario en nuestra vida espiritual. El Padre elimina los pecados y las cosas que nos alejan de su presencia. Una de las mejores maneras de nosotros limpiarnos es a través de las pruebas que vienen a nuestra vida. A veces duelen. Nosotros nos preguntamos si sabe lo que Él está haciendo. Y puede parecer que somos como que la única rama que se poda. Decimos, bueno, Señor, ¿por qué no podas al de al frente? Si el de al frente necesita más. Pero el viñador sabe lo que hace. La poda espiritual puede tomar muchas formas. Mire, puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de una dificultad, puede ser a través de posesiones materiales, no sé, puede ser quizás una persecución en contra de nosotros, a nuestro alrededor. Algunas puede ser hasta la pérdida de un ser querido, un dolor que nos causa, ¿verdad? Inclusive a través de una relación. Hay tantas maneras que somos podados. O quizás puede ser una combinación también de muchas dificultades. Mire, cualquiera que sea el método, el efecto es reducir nuestro enfoque y fortalecer la calidad de nuestra fruta. ¿Cómo así? O sea, bueno, Dios quiere llamarnos nuestra atención y Dios siempre va a tratar de limpiarnos, va a quitar todo aquello que no permite que nosotros demos fruto. Entonces, cualquiera que sea el método de podar que Dios quiera usar, nosotros podemos estar seguros de que Él se preocupa por nosotros y que Él quiere darnos mucho, pero mucho fruto. Mire, Él quiere liberarnos de los brotes que drenan nuestra vida. ¿De qué? De nuestra energía también. Y Él continúa cuidando a lo largo de nuestra vida. ¿Para qué? Para mantenernos espiritualmente saludables y productivos. Dios quiere darnos algo mejor, a ti y a mí. Entonces, cuando yo voy a la palabra, cuando yo leo este versículo de Juan, debo entender que Dios quiere que nosotros seamos sanos, que seamos liberados, pero Él quiere limpiarnos, Él quiere pulirnos. Ahora, ¿qué nos pide Él que hagamos? Mire, aquí yo tengo varios puntos que quiero denotar. El primero nos dice, permanece en mí. Aquí hay dos consecuencias. Hay una buena y hay una no muy buena. La buena es que Él permanecerá en nosotros, con nosotros, que Él nos guía, que Él nos cuida, que Él nos transforma, que Él nos limpia, que Él nos sana. Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y la no muy buena es que seremos arrancados y echados al fuego si no damos fruto, si no renunciamos a nuestra vieja naturaleza. Y esta parte ya tal vez no es muy agradable, porque ese fuego es el mismo que habla en la palabra del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan de esa parábola de la palabra del trigo y la cizaña? Esta palabra la encuentras en Mateo 13, en el capítulo 13, del versículo 24 al 30. Se los voy a leer así rapidito. Mire, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos
es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Les preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores: recojan primero la mala hierba, átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Jesús les explicó a los discípulos esta parábola, ya que ellos quedaron confundidos. Yo me imagino los discípulos diciendo: no, listo, maestro, sí, tremenda palabra. Y después, ¿qué nos habrá querido decir el maestro? Entonces ellos van y le preguntan a Jesús: Señor, explícanos. Y seguimos en el mismo capítulo de Mateo, en el capítulo 36. Ahora vayamos del 36 al 43. Una vez que se despidió la multitud, entró en la casa y se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Mire, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Les respondió Jesús: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar, y los arrojará al horno encendido, donde habrá allí llanto y donde será el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de sus padres como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Estas son las palabras de Jesús. Y bueno, como vemos, entre la una y la otra hay una diferencia, pero al mismo tiempo hay una similitud. Así como en el principio leíamos en Juan, las semillas, crecía la hierba buena y la mala hierba, y la mala hierba o las malas ramas hay que cortarlas para que den fruto. Aquí vemos como la semilla crece junto con la maleza, ¿verdad? Para que cuando se arranque una no se vaya a dañar. En una se quita y aquí se deja crecer, pero el final es el mismo. Será arrancado y será quemado. Bueno, ¿a dónde los quiero llevar yo con esta palabra? Lo que yo quiero que entendamos es de que lejos de Dios no podemos hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer, nos dice Cristo Jesús. Entonces busquemos la presencia de Cristo Jesús. Alejémonos de las cosas que nos evitan crecer y dar fruto. Yo les hablé de lo bueno y lo malo. Y bueno, cuando leemos esto de que serán arrancados y echados al lago de fuego, esto no es una película de Steven Spielberg. Esto es Biblia. Y aquí dice la palabra: el que tenga ojos, que vea; el que tenga oídos, que oiga. Ahora, mi responsabilidad es darles la palabra. La decisión es tuya de cómo tú quieres seguir tu vida. Si tú quieres dar un buen fruto o un mal fruto. Me gustaría que meditaras en esta palabra, que pudieras leer los versículos que te he citado para que puedas pedirle al Señor que te muestre y que te dé revelación. Espero que esta palabra toque tu corazón. Jesucristo es la vid verdadera. Él es el camino, Él es la vida. Él es esa vida. Y como dice su palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Así que lleguemos a Dios, busca a Dios ahí donde tú estás, busca a Jesucristo, recíbelo en tu corazón, deja que Él transforme tu vida, deja que Él cambie tu vida. Y bueno, yo sé que me pasé un par de minutos, pero te agradezco tu tiempo. Y de nuevo te lo digo, busca a Jesús. Aún hay tiempo. Cambia tu manera de vivir, reflexiona. Pídele al Señor que te muestre, que te guíe. Y de nuevo, gracias por esta palabra. Recuerda de darle un like y darle un share para que esta palabra sea de bendición para otra persona. Les habló Julián en este tu programa, Luz y Sal. Chao, chao.